Que el Señor les bendiga. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulos 17 y 18. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendía del monte, Jesús les ordenó diciendo: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron: ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga,
y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Quién es el mayor? En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Los 2 deudores. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano,
lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Reflexión por nuestra hermana Laura González de Chávez del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Mateo 17 y 18. Sigamos aprendiendo de Jesús hoy, hermanos, hermanas. El círculo íntimo de Jesús. Entre los 12 discípulos vemos que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron la increíble experiencia de ser testigos de la transfiguración. Allí no solo vieron a Jesús resplandeciendo, su supremacía y el agrado del Padre sobre él, sino que vieron a Moisés y a Elías. ¿Te imaginas esa experiencia? Debe ser algo que nos cambie para siempre, ¿no crees? Si había alguna duda de la deidad de Jesús, esto debe haberlos convencido para siempre. Por algún motivo, esos 3 apóstoles fueron elegidos para esa experiencia debido a su cercanía con él. ¿Estás cerca de Jesús por medio de su palabra? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25:14. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan 15:15. Señor, aumenta nuestra fe. Si alguien estaba cerca de Jesús y eran testigos de sus milagros, eran los discípulos. ¿Te imaginas ser discipulado por el mismo Jesús? Y sin embargo ellos dudaron en ocasiones y les faltó fe. El mismo Jesús los reprende y les dice que si tuvieran un poquito de fe solamente, como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe para creer que Él puede hacer grandes cosas. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Ser cristiano no nos exime de obedecer la ley de los hombres. Aunque no somos ciudadanos de este mundo, debemos recordar que es nuestro deber cumplir la ley de los hombres. Lo hacemos por el testimonio cristiano, para no blasfemar su nombre entre los no creyentes. Jesús era el hijo del dueño del templo, pero se sometió a la ley de los judíos. Paguen a todo lo que debían. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Romanos 13:7. Seamos como niños. Los niños son ingenuos. Ellos confían ciegamente en sus padres y creen todo lo que sus padres les dicen. Creen en las promesas que sus padres les hacen y dependen completamente de ellos. Así nos quiere Dios en nuestra relación con Él. Si los padres humanos aman a sus hijos y les proveen y protegen, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nos pastorea personalmente. El amor de nuestro Padre es personal e individual.
Así como Él atesora a una oveja que se pierde y la busca dejando las 99, así nos atesora y pastorea a cada uno, a cada una individualmente. Ninguno, ninguna es más importante que otro o que otra ante sus ojos. Guardémonos unos a otros del pecado. Muchas veces no sabemos cómo lidiar con el hermano o hermana que peca. Hablamos de él o ella a sus espaldas o ignoramos su pecado. Sin embargo, Jesús dejó instrucciones claras acerca de cómo debemos manejar estas situaciones. Si reprendes y la persona te escucha y se arrepiente, ganaste al hermano. Ahí termina el asunto. Hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, de 19 al 20. Si no se arrepiente, debes volver a hablarle, acompañado de 1 o 2 testigos. Si no se arrepiente, debes llevar el caso delante de la iglesia o congregación. Si se rehúsa a escuchar a la iglesia, debes considerarlo como un no creyente y tratarlo como tal. La vida cristiana se vive en comunidad y tratar con el pecado del otro es imprescindible para mantener la salud y santidad de la iglesia. Debemos ser inclusivos en las vidas de los demás para ayudarnos a vivir en santidad. Los hermanos debemos de ser intencionales en intervenir para ayudar a resolver los conflictos dentro de la iglesia y restaurar al hermano o hermana en su relación con Dios. Escoge perdonar. Dios nos perdona aun cuando somos sus enemigos. Hemos sido ofensores que recibimos su misericordia. Él cubre nuestro pecado y lo echa en el fondo del mar para no tomarlo en cuenta jamás. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con las personas que nos ofenden. En algún momento cada uno de nosotros o de nosotras se hará la pregunta: ¿cuánto debo soportar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y la respuesta de Jesús sigue siendo la misma para nosotros hoy. Debemos escoger perdonar siempre. Jesús modeló que el perdón es ilimitado. A veces elegimos no perdonar para castigar al ofensor, pero al final esa falta de perdón es como un veneno que nos produce un cáncer en el alma. Terminamos siendo nuestros propios verdugos. ¿Hay alguien que necesites perdonar? Libera tu alma, hermano, hermana, y limpia tu corazón de resentimientos. Amén. Con esto hemos concluido la lectura del libro de Mateo en sus capítulos 17 y 18. Que el Señor les bendiga. Amén.